Démosle todos un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Esto es Iglesia Ciudad en lo Alto, en el Valle de Santa Clarita, la iglesia que está justo a la par del Freeway 14. Estamos a la altura de Sand Canyon y queremos bendecirte a través de la bendita palabra de Dios. Vamos a ir al texto sagrado que está en el Salmo 37 y verso 25, en donde leemos y dice así la bendita palabra de Dios. Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Leámoslo todos de nuevo, ahí está en pantalla. Dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado que mendigue pan. El título del mensaje es Milagros de Provisión. Quiero testificar, quiero enseñar, quiero decirle que tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios de milagros. Creer en Dios es creer en lo sobrenatural. Creer en Dios es creer en el que hizo los cielos y la tierra con la autoridad expresada a través de su palabra. El Dios que todo lo hizo, según Hebreos 11:3, por la fe entendemos que todo lo que existe fue hecho por la expresión de esa palabra. Entonces, milagros vienen de Dios. Milagros, la salvación es el más grande de los milagros. La transformación de una persona, los cambios para bien que se dan en una persona, la restauración, todo esto es obra milagrosa de parte de Dios, aunque no todo el tiempo nos referimos a ello como milagros. Pero el milagro más grande es el cambio que Dios hace de una vida. Pero al hablar de milagros de provisión, me refiero al hecho de que tenemos un Dios todopoderoso que siempre va a estar con nosotros y que va a hacer milagros en la medida en que nosotros creemos en Él y en la medida que de acuerdo a su propósito estamos pidiendo por cosas que traen gloria a su nombre. Entonces, tengo dos preguntas para iniciar el pensamiento en esta preciosa tarde de domingo. La pregunta número 1 dice: ¿sabías que Dios puede hacer milagros de provisión en la vida de sus hijos e hijas? Para comenzar, quiero dar un testimonio de los muchos que abundan en mi vida y en mi experiencia. En una ocasión, Irene estaba como asustada, pero por decirlo de una buena manera. Irene es el nombre de mi hija menor. Y ella iba al college y se dio cuenta que su auto ya no tenía gas. Y ella alcanzó a llegar al parqueo del college, y allí en el parqueo del college estacionó su auto y le pidió a Dios: ayúdame porque todavía tengo que regresar. Y ella entró a clases y después salió de clase, encendió el auto y se fue, y no se acordaba. No se acordaba. Yo no sé si a algunos de ustedes se les olvidó que no tenían gas y ya cuando van a medio freeway se acuerdan. Pues ella se acordó. Y entonces aquí viene lo tremendo. Ella se acordó que ya no tenía gas y miró la aguja y resulta que tenía, en ese momento que se acordó y miró, tenía más de un cuarto de gas. Y comenzó a glorificar a Dios porque se acuerda de la oración que le hizo a Dios: Señor, ayúdame. ¿Alguien me está viendo? Dios hace milagros que a veces ni siquiera le damos la gloria de decir Dios ha sido bueno, porque de repente tú sabes que la gasolina no debería alcanzar para tanto y de repente te das cuenta que casi terminaste la semana y la gasolina se multiplicó en el tanque de tu carro. Alguien dele gloria a Dios, porque Él hace cosas así todo el tiempo. ¿Cómo hace Dios? La leche para ese niño comilón. Porque el niño tiene 12 años, pero come más que la mamá y el papá juntos. Y la leche alcanzó. Y los vegetales alcanzaron. Yo no sé, pero hay milagros que la Biblia describe como milagros de multiplicación. El milagro que hizo el Señor multiplicando los peces y los panes en aquel día donde 5,000 hombres comieron, cuando que no habían más que 2
peces y 5 panes. ¿Alguien me está oyendo? Y se conoce en la Biblia como el milagro de la multiplicación. Pero nosotros experimentamos milagros de provisión todo el tiempo. Segunda pregunta. ¿Sabías que los momentos de más necesidad son oportunidades para ver milagros? Yo no sé si alguno ha orado desesperado o desesperada en algún momento de necesidad. Pero cuando más necesidad hay y en el momento de más prueba, hay oportunidades de experimentar milagros. Gente que le ha pedido a Dios cuando viene en camino a Estados Unidos. Gente que le pidió a Dios un milagro y Dios no solo hizo el milagro, sino lo hizo de manera espectacular. ¿Alguien me está oyendo? Yo quiero hoy que tú sepas, y a los que nos están viendo, decirles: el Dios al cual yo predico, el Dios en el que he creído, el Dios de la Biblia, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Padre eterno, nuestro Señor que envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación, es todopoderoso, proveedor. Él es el Shaddai, el que sustenta. Él es el Dios de milagros, y yo te invito a creer en Él y a creer un milagro si estás necesitando. Si hoy necesitas milagros de provisión, cree en Dios y dobla rodillas y con toda la fe pídele a Él, porque Él es el Dios que se goza en hacer milagros de provisión. Entonces hay 2 verdades que quiero establecer. La número 1, es muy importante que aprendamos a tener fe en Dios y creer en milagros. A mí no me digas que crees en Dios si no crees en milagros. Y si tu fe en Dios es real, vas a creer en milagros y vas a pedir milagros. Y el que pide, recibe. Segunda verdad, debemos buscar a Dios y la palabra profética para que experimentemos lo sobrenatural. ¿Cuál es la palabra profética? Yo no hablo de adivinos, porque hay muchos cristianos que piensan que ser profeta es ser adivino, porque te dijo hasta lo que desayunaste. Eso es otra cosa. La palabra profética es la palabra que nace en el corazón de Dios y que Él te la manda a través de algún medio, cualquiera que sea. Pero cuando alguien te dijo algo y era Dios el que le puso en el corazón decírtelo, es palabra profética. La definición de profético en la Biblia es cuando el hombre de Dios le decía al pueblo lo que Dios quería. Y a veces esa palabra la gente no la recibe en su momento y después se da cuenta que era Dios hablando. Como pastor, Dios me ha usado en palabra profética muchísimas veces. De manera que hay gente que ha llegado a decir: pastor, es que lo que tú dices se cumple, y yo estoy en desacuerdo con esa manera de decirlo. Cuando he dicho algo y es de Dios, se cumple, pero es porque es palabra de Dios. ¿Alguien me está oyendo? O a veces le he dado una palabra a alguien y le he dicho lo que pienso y lo que creo, y después regresa y me dice: pastor, tú lo dijiste y se cumplió. Eso es porque aunque yo pensé que era una plática casual, aún en medio de una plática casual, Dios puede darte una palabra. ¿Alguien cree en ello? Por supuesto, dejaríamos de creer en Dios si no creyéramos en lo profético. Pero lo profético en un momento aviva nuestra fe, abre expectativas, o simplemente anuncia lo que Dios va a hacer para que después le demos la gloria. ¿Alguien necesita milagros? Yo necesito milagros. Yo quiero milagros, yo quiero experimentar milagros, y para experimentar milagros tengo que comenzar creyendo en el Dios de los milagros. Y tercera verdad, somos nosotros los que limitamos el mover de Dios en nuestras vidas. Tristemente, somos nosotros los que limitamos el mover de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Cuando en vez de alimentar el espíritu, alimentamos la carne. Mi amado, es difícil que alguien que anda en la carne perciba las cosas del Espíritu. La Biblia dice que no puede. Y el problema de muchos creyentes es que vienen al culto el domingo, pero de ahí se olvidan de Dios. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, andan en otra onda. Andan en las cosas seculares, por no decir mundanas. Su mente está ocupada en otras cosas. Por eso preguntan si se puede tomar y se puede bailar. ¿Verdad? Porque con solo preguntarlo, más o menos uno ya entiende. Y uno dice: si le digo que sí, va a salir disparado.
Pero ¿por qué no me preguntas mejor qué capítulo debería yo leer? Y la respuesta es: lee la Biblia entera, ingrato. Orar, buscar de Dios, interceder, adorar. ¿Cuál es tu lista favorita de cantos de adoración? ¿Con qué cantos comienzas? ¿Qué cantos se escuchan en el lugar secreto donde buscas a Dios? ¿Alguien me está entendiendo? No quiero ser legalista, solo quiero decirte que mientras más cerca de Dios estás a través de disciplinas espirituales, más fácil será que oigas la voz de Dios. Y cuando oyes la voz de Dios, los milagros vienen. Porque Dios habla, Dios contesta. Pídele a Dios y Él te contestará. Pero si le preguntas algo a Dios, dispón del tiempo para recibir la respuesta. Porque qué difícil es escuchar a alguien en medio de la bulla y el ruido de la vida. Vamos a textos bíblicos. El título es Milagros de provisión. ¿Cuáles son los milagros de provisión? La provisión sobrenatural, extraordinaria. Si tú ganas X cantidad y solo eso recibes y el cheque ya viene hasta con el descuento de los impuestos, ¿te alcanzará? Difícilmente. Por lo general, los seres humanos, mientras más gana, más compromisos obtiene. Ya me dieron el aumento, ahora ya sí puedo endeudarme por más. Para que los pagos mensuales y los intereses de los pagos mensuales me tengan igualmente o peor ahorcado ahora que antes. Eso hace la gente. Entonces, necesitas milagros financieros, pero necesitas también cambiar tu modo de pensar y ser un buen administrador y ser una persona sabia en todo lo que hace, porque si no, no hay dinero que alcance. Pero milagros financieros, aquí hemos sido testigos en una forma corporativa, es decir, como iglesia, el número de creyentes aquí congregados, hemos visto milagros financieros maravillosos, impresionantes, que dejan a cualquiera con la boca abierta. Me decía el arquitecto Manuel Femat, porque nos hicieron una oferta de X cantidad de millones de dólares, una iglesia que quería comprar este edificio. Y platicando con Manuel Femat, que se pasa la vida en asuntos de bienes raíces y costos y valores, me dijo algo que con su permiso lo voy a repetir ahora. Me dijo: pastor, este templo en un par de años, sino antes, va a valer 7 millones de dólares o más. Sí, wow. Pero nosotros comenzamos este proyecto con 17 mil dólares ahorrados en 10 años. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que inmigrantes latinos de primera generación, que difícilmente hablaban el idioma cuando llegaron, que difícilmente tenían recursos, que tuvieron que emplearse en lo que fuera con tal de sustentar el pago de la renta y la comida de sus hijos y poder mandar a sus países la ayuda o la deuda, o para pagar la deuda que tenían? ¿Cómo es posible que los que se dedicaron a cuidar niños o a limpiar casas, en el caso de las mujeres, o a vender comida, los que se dedicaron a cortar el césped, a trabajar en landscaping, a pintar casas o en construcción o lo que fuera para poder sustentar sus casas, cómo es posible que puedan construir algo como esto? Milagros. ¿Alguien me oyó? Lo voy a decir de nuevo: milagros. Y cuando han venido pastores, amigos, queridos, para buscar en mí un consejo, que les dé una fórmula. Mira, Edwin, ¿cómo hiciste tú? Porque nosotros estamos pensando en un proyecto y queremos comenzar, pero a mí me gustaría si nos cuentas cómo tú hiciste. Y lo primero que contesto es: milagros. Dios lo hizo. Y yo sé que hay quienes no quieren oír eso porque piensan que lo que uno está diciendo es porque no les quiere decir de verdad cómo es que uno lo hizo. O sea, cuando me dices fue Dios, es porque no me querés decir, no me digas pues.
No, 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 te estoy diciendo, lo hizo Dios. Fueron cosas maravillosas que comenzaron a ocurrir en la medida que dábamos pasos hacia adelante en un proyecto que, viéndolo desde el punto de vista terreno, tomando en cuenta las finanzas en el orden natural de las cosas, por supuesto que no era nuestro o no era de nuestra capacidad, no quedaba en nuestras fuerzas enfrentar un proyecto semejante, pero hicimos por la fe. ¿Alguien me está oyendo? ¿Cuántos estuvieron acá durante el inicio de ese proyecto? Levante la mano si puedo ver algunos que estuvieron acá. Y verdad que fueron tiempos terribles por una parte, pero gloriosos por otra. Terribles porque enfrentábamos retos y desafíos que se necesitaba creer y tener fe y tener valentía. Porque muchas personas, y aquí viene parte del mensaje para ti, hay cosas que no has comenzado porque te da miedo. Hay cosas que no has hecho porque primero sacas las cuentas y lo cuadras con la calculadora terrena, pero todavía no has usado la calculadora celestial. Hay un Dios todopoderoso que puede hacer lo que tú ni siquiera entiendes. Hay un Dios de milagros, hay un Dios de provisión para tu vida, pero tienes que creer y tienes que prepararte para experimentar milagros. Alguien oiga, Pastor Edwin, pero ¿qué es prepararse para los milagros? Es acercarte a Dios en el Espíritu. Es anhelar algo para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Es poner tu vida en un orden espiritual. Vuelvo a decir, los que siembran para la carne están en otro lugar. Y los que siembran para el Espíritu están en otro. Y estos milagros tienen que ver con gente que conoce a Dios, que ha sembrado, que cree en las cosas del Espíritu, porque si no, la mente no te deja creer en milagros cuando tu mente es carnal. Porque lo primero que la mente carnal dice, ¿de dónde? ¿Ah? ¿Con qué ojos divino tuerto? Decía mi abuelita, creo. ¿De dónde lo sacaba? No sé. Pero otra decía, no se puede. No se pudo, nadie ha podido, pero a Dios, Dios es un Dios que le gusta hacer de la nada para que la gloria sea suya. Todo lo que existe lo hizo Dios de la nada. Por la fe entendemos haber sido hecho el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que no se ve fue hecho, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y en la medida que te metes en la palabra, y en la medida que te metes a oír la voz del Espíritu, en la medida que enderezas los anhelos de tu corazón, porque hay gente que pide y anhela para gustos y placeres terrenos. Y Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites y placeres. Aquí encontramos una regla para experimentar milagros. Dios está más interesado en hacer cosas gloriosas que le traigan a Él la gloria. No para que andes presumiendo, tratando de conseguir novia por el carro que andas llevando. Aquí hubo uno, o tal vez ha habido más de uno, pero hay uno que se me viene a la mente, que no conseguía novia ni sacando anuncios en el periódico. Y de repente se compró un carro de esos que hay que pagar, solo el pago mensual es como de $1,000. No digamos el seguro y todo lo demás. Y entonces, pues tú sabes, cuando compras carro nuevo y carro de esa clase, pues sí, los amigos cercanos quieren verlo, ¿no? Llegan a ver el carro, alá vos. Si es guatemalteco va a decir, alá, puchica vos. Porque eso quiere decir que está impresionado. ¿Ah? ¡Wow! Si ya vive en Estados Unidos y sea donde sea, va a decir ¡wow! Si está más impresionado, va a decir ¡wow!
Y de ahí se sacaba fotos, así, recostado en el carro. Lentes oscuros. ¿Todavía está soltero? Pero todos ustedes han de conocer un primo o alguien que no tiene dónde dormir, pero tiene carro del año. Que no diga, Dios me dio este milagro, no. Pero hay cosas que son para la gloria de Dios. Eso no quiere decir que solo construir templos califica como milagros. Cosas en tu vida, la empresa que tú anhelas. ¿Alguien me está oyendo? Terminar la escuela es una petición, pero es para la gloria de Dios. Porque si tú le das tu vida al Señor y tu futuro tiene que ver con Él, entonces todo lo que hagas al final le dará la gloria a Dios. ¿A quién alabas? ¿A quién le das gracias? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios, para la gloria de Dios. Milagros financieros vienen para todo aquel que le cree a Dios y quiere glorificarlo. Mi amado hermano, a mí me gusta cuando veo los milagros en la vida de otros. Porque yo estoy en la fila. Yo no sé si tú entiendes esto, pero cuando uno está en la fila y están repartiendo, uno se alegra, ya salió otro y le dieron, y yo voy next. Púrate. Yo estoy en esa fila. ¿Cuántos le creen a Él? Estás en la fila. ¿Cuántos le creen a Dios? Estás en la fila. Tienes a Cristo Jesús, el hacedor, el dador, el bendecidor de tu vida. Crees en el Dios de milagros. Estás en la fila. Oye lo que te digo. Dios hace milagros. En el nombre de Jesús te va a bendecir. En el nombre de Jesús hará en tu vida. Pero usted ya está predicando cosas materiales. No, porque ya he dicho 100 veces que Dios comienza con el corazón, con la transformación del espíritu, con la transformación del alma, maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de hablar. Es una transformación total, pero ¿por qué negar la realidad de que Dios quiere y puede hacer milagros en la vida nuestra? ¿Por qué no hablar del Dios de milagros si muchos de ustedes han sembrado y han creído? ¿Por qué no decirles, hay un Dios de milagros? En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. ¿Alguien me está oyendo? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos lo reciben? Te lo voy a leer una vez más y recíbelo, que tu espíritu, todo tu ser diga, lo recibo de Dios para mi vida. Que sea este mensaje un mensaje profético para ti. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, dice Jehová. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recíbelo, hija de Dios, recíbelo. Estás solita, no tienes esposo, no tienes otro sustento, pero tienes al Dios Todopoderoso. Recibe fe, créelo, recíbelo, hijo de Dios. Es para ti, es para su pueblo, es para sus hijos. En 2 Reyes 4:1 leemos: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, el siervo de Dios, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. En aquel tiempo la costumbre era, si no puedes pagar, dame a uno de tus hijos que con él me voy a cobrar, lo voy a vender de esclavo o lo voy a poner a trabajar hasta que desquite y hasta que pague lo que me debe. Y esta pobre mujer viuda ya no tiene a su esposo. Mis amados, hay ocasiones en que el hombre tiene a la mujer en casa, ella no trabaja
Él trabaja, él administra lo que él gana, él paga las cuentas, él tiene control de las tarjetas de crédito, él controla la chequera, él se encarga de todo, pero ay de esa pobre mujer si él se muere. Y en este caso esta mujer se queda viuda y su esposo, que era un buen hombre, muere, pero ahora las deudas la están atormentando. Y el acreedor vino y le dijo: me llevo 2 de tus hijos para pagar la deuda. Pero obviamente esta mujer es una mujer que cree en Dios y cree en sus profetas. ¿Alguien oyó? Ella cree en Dios. Además, ella también es parte del ministerio, porque cuando hay un hombre que le sirve a Dios, la realidad es de que toda la familia le sirve a Dios. Yo no conozco todavía a un hombre que le sirva a Dios si su esposa no está con él y lo apoya. Si su esposa, aunque no predique, es la que lo sostiene. Porque quiero decirles que ¿qué haría uno sin una mujer de Dios, una santa que le ayude a uno a salir adelante? No le digan Santa Mary a Mary, pero es una de esas santas, yo lo creo, como todas las hijas de Dios. ¿O no dice la Biblia que somos santos? San Héctor, San Manolo, San yo qué sé. Segunda Reyes, capítulo 4, versos 2 al 4. Ya entendemos el problema de esta mujer. Verso 2 dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Le dijo pocas? ¿Le dijo tráeme pocas? Dijo no pocas. ¿Qué entiende usted si le dicen y no me traigas pocas? Quiere decir que traiga muchas, mejor que sobren. Bueno, verso 4: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Santo cielo, ¿están listos para un milagro? Usted entiende aquí que para ver milagros hay que estar conectado con Dios a un nivel espíritu, mis amados. ¿Sabe quién se hace daño al andar en la carne? Uno mismo. ¿Sabe quién se hace daño andarse echando un traguito por acá, un traguito por allá, una bailadita por acá, una bailadita por allá? Nadie le va a decir, mundano, aparta. No, porque no somos una iglesia juzgona y que condena, pero el daño se lo hace aquel que no anda en el espíritu. Porque no me diga que anda orando y anda bailando. O sea, como que no, ¿verdad? O sea, hay disciplinas espirituales que edifican el espíritu. Y edificar el espíritu es bueno. Las cosas del espíritu son, dígale al vecino, edificar el espíritu es bueno. Porque son los que tienen oídos para oír. Son los que tienen corazón para percibir y atesorar las cosas de Dios. Por eso el lugar secreto es tan importante, porque aun cuando uno está con otros cristianos y platicar con ellos es agradable, pero para oír la voz de Dios hay que estar con Dios. Pero esta mujer tuvo que haber sentido de Dios: yo voy a buscar al siervo. Y se fue y buscó a Eliseo, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Y le dijo: este es mi problema. Ahora, ¿para qué busca consejos si no hace caso? Diga conmigo, no, todos así, mire, aunque no tenga barba, porque hay gente que pide consejo. Usted no me va a hacer caso. ¿Para qué me quita el tiempo? Pastor, ¿y usted qué opina? ¿Qué importa lo que yo opine? ¿Qué dice Dios? Pero algo, ya sea porque lo percibió en su espíritu o alguien le dijo: mira, por ahí anda Eliseo y a ese hombre lo usa Dios. Ella fue y le dijo esto y esto, y luego él le dice: muy bien, bueno, está bien, ¿qué tienes en casa? Nada. A veces
No entendemos que nada es bueno, porque hay lugar para que Dios se glorifique. ¿No me entendieron? Es que cuando uno tiene mucho, ¿a quién glorifica? Bueno, es que yo tengo, no. Es que yo puedo. Es que mire, yo soy bien checudo, dicen allá en Guatemala, por decir soy bien inteligente. Si eso le va a robar la gloria a Dios, ya se descompuso la cosa. Pero cuando uno está en un momento de grave crisis y no puede acudir a nadie, no tengo nada, solo un poquito de aceite. Y quiero decirles, voy a ir al simbolismo del aceite. El aceite, el fruto del olivo, el aceite es símbolo del Espíritu. Es símbolo de la unción. Es símbolo del poder de Dios. No tengo nada, pero tengo un poquito de aceite. Y él le dijo, ve y consigue vasijas. Pídele a tus vecinos, vasijas, no pocas. Yo te voy a decir lo que veo yo ahí. Y Dios necesita más vasos para llenarlos. Y la razón por que mucha gente no es llena del Espíritu es porque no lo busca o porque piensa que no lo necesita. Pero esta mujer fue e hizo lo que el profeta le dijo. Segunda Reyes, capítulo 4, versos 5 en adelante dice, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Milagro. Milagro. Milagro de Dios. Alguien diga milagros. Quiero milagros en mi vida. Yo necesito milagros en mi vida. Quiero vivir a la luz de los milagros. Quiero un evangelio de milagros. ¿Alguien quiere un evangelio de milagros? ¿Alguien quiere verlos? ¿Alguien quiere experimentarlos? Porque les digo que se puede vivir solo de la letra, es cierto. En algunas denominaciones dice vamos por fe y no por vista, de manera que le creemos a Dios aunque no haga nada en nuestra vida. ¿Es cierto? Yo lo he dicho. En lo privado de mi vida he dicho, Señor, aunque no hicieras nada más, creeré en ti hasta el final de mis días. Porque vivo por fe, sé que eres, aunque no lo viera. Pero aquí entre nos es más rico y más delicioso experimentar milagros. Entonces, si me dan a escoger, quiero al Dios de la palabra y quiero al Dios de milagros. Quiero al Dios que hace maravillas. Quiero ver la mano de Dios en mi vida, en mis hijos, en mis nietos. Quiero ver la mano de Dios en la vida de todo aquel que le cree. Alguien necesita milagros. Pregunto y levante la mano. ¿Alguien necesita milagros? Yo levanto las dos. Ponte de pie. Los milagros financieros son reales. Somos testigos a un nivel corporativo, pero también somos testigos en lo individual. Yo he sido sostenido a través de los años en muchas clases de milagros. Milagros maravillosos de transformación, respuesta, guianza. He visto milagros de sanidad, he visto milagros de toda clase, pero los milagros de provisión son cotidianos para mí. Alguien oiga, yo testifico, yo vivo milagros cotidianos. Es que no vivo de un milagro que pasó hace 10 años. En mi vida Dios hace milagros todas las semanas. A mí me sostiene Dios de una manera maravillosa y me provee aún de milagros que no son necesariamente urgentes. Dios hace milagros de provisión.
que no tienen que ver con una gravedad, con una enfermedad o con una emergencia. Dios también hace milagros de provisión solo para darte un gusto. Porque Dios es como papá, que a veces uno gasta en los hijos, no nada más por darse uno gusto y por darles gusto a ellos. Pero cuando Jesús hizo su primer señal, nadie se iba a morir solo porque no había vino. Nadie estaba en cama a causa de no haber vino. Pero para ellos, en esa cultura hebrea, judía, era importante. Y cuando se les acabó el vino, la mamá de Jesús vino y le dio la noticia como diciendo: pobres, están en problemas. Vino ella y le dijo a Jesús: se les acabó el vino. Yo no sé si hizo la mano así, pero cuando dijo se les acabó el vino, se les acabó el vino. Y Jesús hizo la primer señal, transformando 6 tinajas grandes, porque da la medida de capacidad que tenían. 6 tinajas grandes. Transformó el agua en vino. Y ese milagro es un milagro, alguien lo llamó milagros de lujo. Porque hay cosas que tú quieres para disfrutarlas. Te quieres dar una vacación. Hawái no lo recomiendo porque está temblando por allá. Pero a veces, la verdad es que anhelamos alguna cosita. A mí me gustaría, yo quisiese si se pudiese. Bueno, pues te digo, el Dios de milagros del que estoy hablando, cuando Él le place, y si tú lo agradas con tu fe, tu integridad, Él hace milagros aún para que te des un gusto, para que disfrutes algo y le des gloria a tu Padre. Yo quiero que cierres tus ojos mientras te leo este pasaje. Salmo 23, verso 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Levanta tu mano. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Yo te animo a que adores y bendigas al Dios que te ha sostenido y te sostendrá. Toda mujer que está sola, no está sola. Todo hombre que está enfrentando crisis, todo proyecto que tiene que ver con tu vida, pero le da gloria a Dios porque Él sabe que tú testificas. En el nombre de Jesús, yo oro por ti hoy y espero que el mensaje de hoy sea profético para algunos y que puedas regresar y decir un día: ese día domingo Dios abrió mi mente y mi corazón para creer en cosas más grandes y Dios hizo milagros de provisión en mi vida. Padre, mira a cada hijo y a cada hija tuya en este lugar y aún a los que están oyendo y viendo a través de las redes. Padre, tú conoces la necesidad, la urgencia, el deseo, el anhelo, y de acuerdo a tu bendita voluntad y tu poder glorioso, Señor, glorifícate y concede milagros financieros y de toda clase en la vida de tus hijos y de tus hijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor.